Muy buenas tardes, amable auditorio que nos sintoniza en esta hora. Bendigo sus vidas y le doy gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos una vez más aquí en su programa, Un Nuevo Despertar. Como ya saben, soy el pastor Norberto Morales Quiterio de la iglesia Yo Soy el que Soy, de la ranchería El Santuario, segunda sección de Jalpa de Méndez, Tabasco. Enviamos un cordial saludo y bendiciones a toda la barra de pastores de Pan de Vida, así también al pastor Agustín Guerrero, pastor Ramón Alfaro. Bendecimos la vida de todos los que trabajan en este canal y que hacen posible esta transmisión. También bendecimos la vida de los dueños de este canal y de todas las personas que intervienen para que esta transmisión sea posible. Hoy vamos a tener un tema de reflexión de la palabra de Dios. ¿Con quién debemos tener comunión? Nuestra comunión en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, ¿con quién debe de ser? Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos para continuar con este programa. Ok, estamos de regreso en su programa, Un Nuevo Despertar. Nuestra comunión es con el Hijo y con el Padre. Nuestra comunión debe ser con el Hijo en la vida de Cristo, en su naturaleza, en su servicio, en su sufrimiento, en su muerte y en su gloria. En todos estos aspectos nosotros debemos de tener comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa comunión, ¿por qué es? Debe de ser porque nosotros debemos de seguir su ejemplo. Nosotros debemos de conocer todos esos aspectos de la vida de Jesús para que nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual se guíe de esa misma manera, para que nosotros podamos tratar de tener el carácter de Jesús y tratar de vivir como Él vivió, de hacer las cosas como Él las hace. Por allí una vez ya les he dicho que a veces cuando tenemos duda en nuestro caminar, en nuestra vida diaria y no sabemos qué decisión tomar o qué hacer, les he comentado que deberíamos de guardar calma por un momento y de preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación o en una situación similar? Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a tomar la mejor decisión de nuestra vida en ese momento de aflicción, en este momento de situación difícil por el que estemos atravesando. O sea, que nuestra guía es la palabra de Dios, es también la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos caminar tomados de su mano y que toda decisión primeramente la consultemos con nuestro Señor, con nuestro Dios, para que nuestras decisiones puedan ser favorables y lo más positivas posible. Vamos a buscar en el libro de Primera Epístola del apóstol San Juan y vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 2 al 3. Primera Epístola de San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Allí vamos a empezar a ir leyendo y la palabra de Dios nos va a ir guiando para saber que nuestra comunión debe ser con nuestro Señor, tomarnos de su mano y no soltarnos. El versículo 2 de Primera de Juan 1 nos dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí encontramos 3 momentos que nos hablan de esa comunión que debemos de tener en nuestra vida de fe, en nuestras vidas como hermanos y en nuestras vidas como hijos de Dios. Por lo tanto, nos dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, entre los hermanos, entre el cuerpo de Cristo, en la iglesia, unos con otros, porque estamos aquí. La palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, mientras estamos en el mundo, por eso nos congregamos con personas afines a nuestra misma fe,
a nuestra misma seguir a Cristo, a nuestra misma creer en Cristo. Por eso debemos de tener comunión aquí en este mundo con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Pero aquí nos aclara el apóstol Juan que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es necesario la comunión entre hermanos, que nos llevemos, y aún así pasan detalles, porque sabemos que en las iglesias hay detalles, hay cuestiones, no todo es perfecto, no todo va como debería de ir. Eso debido precisamente a nuestro libre albedrío, a las decisiones que tomamos nosotros y a todo lo que el mundo trae para nosotros, los afanes de cada día y también por la tribulación que el mundo trae a nuestra vida. Por eso hay detalles entre hermanos, aunque tratamos de que haya comunión, una buena comunión entre nosotros, entre el cuerpo de Cristo. Pero dice el apóstol Juan que nuestra verdadera comunión debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, recuerden que la palabra por allí en una parte nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos nosotros de tener comunión entre hermanos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero principalmente no debemos de basarla al 100% en la persona, en el hombre, en el pastor, en el maestro, en el evangelista, en el profeta o en el apóstol. No, en los líderes que tenemos en la iglesia, en los ministerios. No debemos de tener nuestra confianza y nuestra comunión al 100 por ellos, porque el hombre falla y el hombre nos hiere, nos lastima. Entonces, la palabra nos enseña que hay que tener comunión entre todos, porque eso es agradable a Dios. Pero también tenemos que buscar principalmente que nuestra comunión sea con el Padre y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ellos no fallan, ellos son fieles, ellos son perfectos, ellos han puesto todo lo necesario para que podamos ser salvos. Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Dice en San Juan que el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde ahí podemos ver y tener la seguridad de que el Padre y el Hijo están haciendo todo lo necesario, todo lo posible para que cada uno de nosotros los podamos conocer, podamos tener conciencia de pecado, arrepentirnos, dejar de pecar y entregarnos plenamente a Él, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a quien vino a morir en la cruz del Calvario para limpiarnos y lavarnos de todo pecado. Y nuestra comunión verdadera debe ser con Él. Por eso nosotros oramos al día 1, 2 o 3 veces al levantarnos, al acostarnos. Cuando viene una situación difícil, lo primero que hacemos o debemos hacer es orar, buscar esa comunión íntima con el Padre, con nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua Mashiach, el Mesías Salvador. Esa es la dirección que debemos de tomar siempre. Claro está, para eso Dios nos ha dejado pastores, guías, líderes, con los que también podemos ir y pedir un consejo, también una dirección de cómo tomar decisiones, de qué hacer, de orar para que el Padre y el Hijo nos den respuesta, para que la mejor dirección y la mejor guía y enseñanza venga directamente de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la línea, amados oyentes, en la que nosotros debemos de caminar, la que nosotros debemos de tener presente para avanzar en nuestra vida de fe. ¿Sí? La palabra es clara y nos los está enseñando de esa manera y en esa forma, que nosotros tenemos que buscar esa comunión de 3 formas. Entre los hermanos, porque es necesario que nos llevemos. Si no nos lleváramos como hermanos en la iglesia, imagínense cómo sería el caos, el problema, la situación. Si aún tratando de llevarnos bien, de que haya comunión entre nosotros, hay ciertos detalles, hay cuestiones, y lo podemos ver porque nos hemos enterado, hemos escuchado que ya una iglesia se dividió. ¿Por qué? Porque hubieron opiniones diferentes, porque no hubo consenso. Unos tomaron hacia una parte, otros hacia otra parte, y por eso hubo una división en la iglesia. Entonces debemos de buscar esa comunión verdadera con el Padre y con el Hijo, pedir que Él nos guíe en nuestras decisiones y así Él nos llevará a poder
como dice la misma palabra, a soportarnos unos a otros y a veces a someternos nosotros a otros u otros a nosotros. Dos principios fundamentales que nos enseña la palabra de Dios. Soportarnos unos a otros y a veces someternos los unos a los otros. Y así, aunque no estemos de acuerdo, pero es para el avance, ¿sí? ¿De qué? Del reino de los cielos. Es para el establecimiento del reino de los cielos en esta tierra. Es para dar buen ejemplo. Es para que seamos, ¿qué? Testigos de Dios en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esa manera la iglesia podrá avanzar, el evangelio se podrá pregonar y estaremos dando un buen testimonio nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, a todos los demás. Porque recordemos que la mirada de todos está sobre nosotros. Nunca se va a quitar de nosotros, como nunca la quitaron de Jesús. Cada paso, cada cosa que hagamos, cada palabra que digamos, todo va a estar siempre bajo crítica, bajo observación de todos. Entonces debemos de tener ese cuidado de dar buen testimonio nosotros como el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Y debemos de buscar nosotros esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quienes a través de su Santo Espíritu, del Espíritu de verdad, del Ruach de Dios, del aliento y viento de Dios, nos van a guiar, a enseñar, a redarguir, a consolar y a seguir intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, para que podamos seguir caminando y avanzando de la manera correcta, guiados también por su sagrada y bendita palabra, cada día que la estudiemos, cada día que la discernamos, ¿sí? Para que así podamos tener una verdadera comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Rey, amados oyentes. Por lo tanto, ¿sí? Ese es el tema de hoy. Nuestra comunión verdaderamente con quien debe ser, primeramente con el Padre, con el Hijo y en esa línea con los que están aquí. Recordemos que la palabra también nos dice y nos enseña que si no amamos y no obedecemos, no nos sometemos a los que vemos, a los que están aquí con nosotros, a nuestro alrededor, a nuestros líderes, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, dice, ¿cómo te vas a someter a mí que no me ves? Ahí viene la línea de la obediencia, ahí viene la línea del caminar. De esa manera tenemos nosotros que vivir nuestra vida de fe, en ese orden. Primero, sometiéndonos al Padre y al Hijo, y seguidamente sometiéndonos. Dice que nos sometamos a nuestras autoridades terrenales. Y tenemos autoridades terrenales en todo lo secular, pero también en la iglesia, también en el templo. Por lo tanto, queremos ser buenos cristianos, buenos y verdaderos hijos de Dios. Queremos que nuestra vida sea una vida que dé frutos, fruto abundante. Tenemos que seguir esa línea de obediencia, de sometimiento, conforme a la palabra de Dios. Padre, Hijo, pastores, líderes, y entonces nosotros también un día podremos ser buenos líderes. Si Dios nos da el ministerio, pastores, maestros, evangelistas, profetas o apóstoles. Pero tenemos que someternos primeramente a Él, buscando esa comunión íntima con nuestro Dios, amados hermanos. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Colosenses 3, versículos del 1 al 3, nos dice, sí pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Leamos el 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se pueden imaginar? Qué hermosa palabra, ¿verdad, amados oyentes? Qué hermosa palabra. 4 versículos hermosos, poderosos, que abren nuestra visión, nuestro panorama de cómo nosotros debemos de buscar, de cómo debemos de estar tratando de tener esa comunión
con el Padre y con el Hijo y con nuestros hermanos. Y no nada más con nuestros hermanos, con todas las personas que habitan en el mundo, porque todos están a nuestro alrededor. Y las personas que están a nuestro alrededor son el motivo, son el objetivo de nuestra estancia aquí. Fueron primero el objetivo del Padre para que enviara al Hijo, de la venida del Hijo y de la muerte del Hijo en la cruz del Calvario. Y Él ya hizo lo que tenía que hacer y sigue haciendo aún más. Pero ahora nosotros, sus colaboradores, sus amigos, sus hermanos, somos los que tenemos que continuar con esa gran comisión de predicar el Evangelio. ¿Y aquí se la vamos a predicar a todos los que están a nuestro alrededor? Todos los que están aquí en este mundo, de igual manera, padeciendo, sufriendo. Tenemos que enseñarles, ¿sí?, que aprendan a tener ese gozo, esa alegría de la que nosotros ya estamos gozando. Pero principalmente que puedan tener también la certeza, la convicción y la confianza de que pueden ser salvos. Así como nosotros hoy en día podemos tener esa certeza, esa convicción y esa seguridad de que podemos ser salvos. De eso se trata. Ese es el motivo, es el objetivo principal de nuestra misión, por la que estamos aquí, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí claramente nos los dicen estos versículos de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, que van en relación con el que acabamos de leer en Colosenses 3, en Primera de Juan 1, 2 y 3. Van de la mano, van tomados de la mano. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, si ya somos hijos de Dios, ya conocimos a Cristo, ya lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ya nos arrepentimos, pedimos perdón, se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ya hemos resucitado, ya nos bautizamos, ya hemos resucitado con Cristo. Ya estamos en esa posición, estamos en ese nivel, estamos en ese caminar. ¿Qué sigue? Aquí nos dice, Colosenses, dice que entonces, ya una vez que resucitamos con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante, para seguir firmes, para no volver a caer, para no volver a desviarnos? Tenemos que buscar, dice, las cosas de arriba, de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra? El que ama mis mandamientos, a mí y a mi Padre me aman. Entonces vemos la lógica, vemos la congruencia de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar cada día alimentarnos de esto, que es la sagrada y bendita palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, que es el maná que nos ha sido enviado del cielo. ¿Para qué? Para poder caminar, para poder permanecer, para poder vivir de esa manera que es agradable al Padre, al Hijo y en la que nos guía y nos enseña su Santo Espíritu, amados oyentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces nosotros no queremos ese caminar, esa búsqueda. Tenemos a la mano esa resurrección, pero la dejamos de lado. Se nos ha predicado el Evangelio, lo hemos escuchado. ¿Y qué hemos dicho? ¿Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador? No. Cuando se hace esa pregunta, ya nos entristecemos, nos alejamos, empezamos a caminar hacia atrás del lugar donde estamos, de donde se está haciendo el llamamiento allá adelante. Cerramos nuestro corazón, endurecemos el corazón, seguimos teniendo dureza de cerviz y no queremos entender, no queremos resucitar, queremos seguir viviendo allí, muertos en el pecado. Por lo tanto, hoy debemos de entender y debemos de reflexionar, debemos de tomar una buena decisión. Hemos tomado muchas y malas decisiones que nos han llevado al estado en que estamos viviendo actualmente, pero a partir de hoy debemos de tomar una buena decisión, de reflexionar. Y esa buena decisión es la de tener conciencia de pecado, arrepentirnos de nuestros pecados, tener un arrepentimiento verdadero, pedirle perdón al Padre, al Hijo, para que ellos nos perdonen, tienen nuestros pecados al fondo del mar, no se vuelvan a acordar de ellos y ellos nos den potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya una vez allí tenemos que buscar, como nos dice la palabra, ya habremos resucitado. En ese momento resucitamos nosotros con Cristo. Y entonces, ¿qué sigue? Tenemos que buscar las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y eso para qué? Tiene una recompensa. No es en vano esa búsqueda. Esa búsqueda de lo de arriba no es en vano. Tiene una recompensa. Así como Jesús vino, cumplió su misión, fue llevado al cielo, fue sentado en el trono y se le dio potestad sobre todo lo que existe, lo que hay en el cielo, en la tierra, en los aires, en las aguas debajo de la tierra, sobre toda potestad. Nosotros también tendremos una recompensa un día. Un día podremos también estar allá en la gloria con el Padre, con el Hijo, en esa glorificación que también nos habla la palabra. Cuando nos diga, venid benditos de mi Padre, ponernos a la derecha. ¿Por qué? Para que podáis entrar al reino de los cielos que ha sido preparado para vosotros. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiremos en ese momento, en ese día en que estemos allá y escuchemos esas palabras? Ese llamado, venid benditos de mi Padre. Oh, qué hermoso. Qué hermosas palabras de parte de nuestro Dios para nosotros. De esperanza, de consuelo, de salvación, de firmeza. Esas palabras nos deben de ayudar, de motivar a seguir adelante, a no flaquear, a permanecer firmes cada día, venga lo que venga y pase lo que pase, porque sabemos que tenemos una recompensa y esa recompensa nos la va a dar el juez justo a todos los que hayamos creído en Él. ¿Sí? Y será esa salvación y esa vida eterna para cada uno de nosotros. Imagínate ser llamado bendito de mi Padre. Qué hermosa palabra. Yo creo que si escuchamos en sueño alguien nos dice, bendito de mi Padre, bendito de Dios, que Dios te bendiga, creo que podemos dormir en paz, que podemos tener tranquilidad, que podemos sentir que estamos viviendo una vida que está siendo agradable a nuestro Dios. Amados oyentes, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tienes que tomar esa decisión. Ya no puedes postergarla más. Los tiempos son difíciles. Veamos todo lo que pasa cada día. Por donde quiera que vamos, hay accidentes, hay muerte, hay enfermedades. Hay muerte por accidentes, por enfermedades, por otras personas que provocan la muerte. Porque matan a las personas con armas de fuego, con cuchillos. De cualquier manera hay rencillas. Y siempre hay hechos de sangre, hay muerte. No tenemos la seguridad, no tenemos la vida comprada. Solamente en Jesús hay esperanza y hay salvación. Eso es lo que tenemos que entender, comprender, saber y vivir de esa manera. Solamente en Jesús hay esperanza y hay salvación. Porque eso a Él vino, a destruir las obras del diablo. Vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y dentro de ese todo lo que se había perdido estamos tú y yo. Así que hoy es el día, hoy es el momento. Reflexiona bien. Recordemos que la palabra dice, el ángel de Dios le dice a las iglesias, el que tenga oídos, que oiga. Aquí estás escuchando a través de este medio lo que estoy hablando de la palabra de Dios. Esa oportunidad de ser salvo, de obtener vida eterna. Pero no es lo mismo escuchar que oír. Porque estás escuchando, pero a pesar de que estás escuchando hoy, has escuchado antes y quizás puedas escuchar mañana, todavía no tomas tu decisión. El escuchar, las palabras se van y el viento se las lleva. Pero oír, dice el ángel a las iglesias, no escuchar, oír. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el ángel dice a las iglesias. Ya tenemos que dejar de escuchar. Y tenemos que empezar a oír verdaderamente para poder nosotros tomar esa decisión, para poder recibir esa oportunidad de salvación y vida eterna. Dios la pone aquí, en la palma de nuestras manos. Desde hace mucho tiempo la ha enviado a nosotros, pero nosotros simplemente la hemos escuchado y no la hemos recibido. La hemos dejado pasar, la hemos dejado ir. Pero hoy tienes una nueva oportunidad. Tienes una nueva oportunidad de recibir esa oportunidad de salvación y vida eterna en tus manos, de guardarla como un tesoro, de acuñarla, de tenerla en tu mente, en tu corazón, en tu ser y poder aprovecharla, poder recibir esa oportunidad de salvación y vida eterna. Amado oyente, Dios
Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Él no deja de insistir día y noche, 24 horas al día, 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas al día, los 365 días del año. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, esperando que abras las puertas de tu corazón. Y dice la palabra que si tú abres, que si tú escuchas su voz y abres las puertas de tu corazón, dice que el Padre y Él, Jesús, entrarán en tu corazón, cenarán contigo y tú con Él. Ellos harán morada en tu corazón. Y de allí iniciarás un nuevo estilo de vida, entregado y siguiendo, buscando, como nos dice aquí el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses, buscando entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, el Rúa de Dios, el viento y aliento de Dios vendrán para guiarte y enseñarte, para redarguirte, para consolarte en momentos de necesidad y para seguir intercediendo por ti con gemidos indecibles, para que no te apartes, para que no te sueltes, para que nada ni nadie te pueda separar ni apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué hermoso! Ve todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por cada alma de este mundo, para que nadie se pierda, para que todos procedamos al arrepentimiento. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué sencillo! ¡Qué humilde es nuestro Dios! ¿Hasta dónde se baja? ¿En qué posición se pone? Para que nosotros podamos entender, reflexionar y aceptar esa oportunidad de arrepentirnos de pecado y aprovechar esa oportunidad de salvación y vida eterna. Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de compasión, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama con amor eterno, con amor agape. Su misericordia se renueva cada día, buscando ese arrepentimiento verdadero tuyo y mío, amado oyente. ¿No sientes ese cosquilleo en tu cuerpo? ¿No sientes ese temblor en tus carnes? De saber de lo que el Padre ha hecho, está haciendo y hará. De lo que el Hijo también ha hecho, está haciendo y hará. De lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy, cada día entre nosotros. ¿No sientes que tu carne se impacta con escuchar esa palabra que te está tocando, que está llegando a tu corazón, que está penetrando tu mente, tu carne, que llega hasta el tuétano de tus huesos? ¿No estás sintiendo ese amor de Jesús, esa misericordia del Padre, esa gracia sobre gracia? Todos tenemos la oportunidad. No pienses que porque has cometido pecados o cosas muy fuertes, donde quiera que estés escuchando, simplemente quédate quieto y abre tus oídos. Escucha ese llamado de Jesús que está tocando a tu corazón. Trata de buscar esa comunión íntima con Él, con el Padre y con el Hijo. Trata de llenarte. Olvídate del ruido que hay a tu alrededor. Olvídate de todo lo que está pasando y solamente quédate en calma, en silencio. Busca escuchar la voz de Jesús. Ese toque allí a la altura de tu corazón. Trata de escuchar su voz que te dice: te estoy llamando, te estoy buscando, te estoy pidiendo que abras las puertas de tu corazón. Oye mi voz. No creas que porque hayas pecado demasiado. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso es gracia sobre gracia. La gracia de Dios es mayor, es grande, es inmensa, es indescriptible, que nosotros no la podemos entender totalmente. Pero lo único que tenemos que entender y comprender es que Jesús está con los brazos abiertos, esperando tu arrepentimiento, esperando que corras a Él pidiéndole perdón. Y Él está dispuesto a recibirte, a abrazarte, así como el Padre recibió al Hijo pródigo cuando regresó.
después de haber malgastado la herencia y todo en harapos. Así está tu Señor Jesucristo esperándote que vengas a Él. A Él no le importa tu condición. A Él no le importa qué hayas hecho, cómo te encuentras. Él simplemente está esperando para recibirte y abrazarte con los brazos abiertos. Créelo. No endurezcas más tu corazón. No endurezcas más tu corazón. Empieza a escuchar. Empieza a oír. Deja de escuchar todo lo material y empieza a oír. Empieza a oír la voz de Dios. Empieza a oír la palabra de Dios. Empieza a oír el evangelio de Jesús. Solamente en Él hay esperanza y hay salvación, en nadie más. La palabra nos dice, Jesús, nombre sobre todo nombre, único nombre en el que los hombres podemos ser salvos. Así que, amado oyente, lo que tenemos que hacer es aceptar a Jesús, es nosotros abandonar todo pecado y consagrarnos plenamente a nuestro Dios, a nuestro Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, amados oyentes, nos dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean, todos estos versículos, estas citas bíblicas que hemos estado leyendo nosotros, en Colosenses, en Juan, Primera de Juan, en Colosenses, aquí en Gálatas, miren cómo se armonizan y cómo todas nos hablan, sí, de lo que el Padre, de lo que el Hijo están haciendo por cada uno de nosotros. Es maravilloso, es poderoso, es sobrenatural. Dime, ¿cuándo por ti alguien aquí en la tierra, alguien que tenga poder, alguien que sea importante, se ha ocupado de cuidar de ti, se ha ocupado de ver por ti, se ha ocupado de estar pendiente de ti? Ayer, hoy y por siempre. ¿Quién? Dime aquí en este mundo, en esta tierra, ¿quién lo ha hecho? Claro, papá y mamá, pero tienen un límite, tienen una cuestión. Hay veces que tú has querido cosas o quisiste cosas en algún tiempo, cuando niño, adolescente, joven, y no te lo pudieron dar, no te lo pudieron proveer. Pero nuestro Padre Celestial, su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos lo pueden todo. No hay imposible para ellos. Por lo tanto, aquí está la oportunidad. Clama a mí y yo te responderé. Nos dice también que lo que pidiéramos en su nombre, si creemos, lo recibiremos. Eso es lo que tenemos que ver. Creer, tener fe, clamar, invocar en el nombre de Jesús al Padre para que nos sea dado. Esa es la línea, amado oyente. De esa manera es que tenemos que vivir, de esa manera tenemos que seguir nosotros en esa vida de fe, en ese caminar. Después de que nos arrepentimos y en concordancia con Colosenses, vemos, allá dice, buscad las cosas de los cielos, de lo alto. Y aquí nos dice que ya una vez que nosotros venimos, que somos parte de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de su iglesia, de lo cual Cristo es la cabeza, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Resucitamos con Cristo y ahora ya estamos juntamente crucificados con Él. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar un precio como hijos de Dios. Tenemos que hacer un sacrificio cada día, cada momento. Tenemos que ver por los demás. Tenemos que anhelar almas como Jesús las anheló y vino a morir en la cruz del Calvario. Se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera, que hacer algo parecido a lo que hizo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dependiendo de a qué nivel quieras llevar tu vida de fe.
Dice, y ya no vivo yo. Habemos muchos hoy en día que todavía vivimos nosotros. Creemos en Cristo, tenemos fe, pero Cristo no vive en nosotros. Porque aquí dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra voluntad, que nuestro libre albedrío, debemos de entregarlo, de someterlo a la voluntad de Dios, del Padre y del Hijo, para que podamos decir estas palabras con fundamento. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy en día habemos muchos que todavía seguimos viviendo nosotros. Queremos hacer nuestra voluntad. Todavía tomamos decisiones. Todavía nos guiamos por nuestro libre albedrío. Todavía no vamos y consultamos todo con nuestro Dios. ¿Cuántas decisiones tomas al día? ¿3? ¿5? ¿7? ¿Cuántas de esas decisiones consultas con Dios? ¿1? ¿2? ¿3? ¿Ninguna? Nada más de esa pequeña reflexión, nosotros podemos saber si estamos nosotros cumpliendo con esta palabra. De ya no vivir nosotros, sino de que más viva Cristo en mí. Si nosotros dependemos totalmente de Él, entonces esta palabra está en nosotros. Nosotros estamos caminando de esa manera, tomados fuertemente de la mano de Cristo. Pero si no, si todavía hacemos nuestra voluntad, y vuelvo al ejemplo que les decía, ha habido divisiones de iglesia. ¿Y por qué han habido? Precisamente porque falta esto. Porque no estamos buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en el trono. ¿Sí? Porque seguimos viviendo nosotros y no vive Cristo en nosotros. Por eso se dan esas cosas. Por eso hay detalles todavía en las iglesias, entre los hermanos con los pastores, entre los pastores con los líderes de los ministerios. Por eso. Porque también las denominaciones nos mantenemos separadas. Cada denominación ve por ellos mismos. No queremos mezclarnos, no queremos juntarnos, no queremos relacionarnos con las demás denominaciones. Todos creemos que nosotros somos la iglesia perfecta, la religión perfecta, la denominación perfecta por la que Cristo va a venir. En la palabra no encontramos que va a venir por una denominación, una religión o algo así. Dice que Cristo va a venir por su iglesia, por su novia. Él entiende a todos los que van a ser salvos como una iglesia, como su novia. Una sola iglesia, no tantas iglesias, no tantas denominaciones, no tantas religiones. ¿Sí? Una sola iglesia. Y Él la llama iglesia. No le pone nombres como nosotros. Que tomamos de la Biblia, claro, son bíblicos los nombres, pero no le pone nombre. Él llama iglesia y nosotros le ponemos iglesia de tal, iglesia de tal, iglesia de tal, iglesia de tal. Y hay en el mundo miles de iglesias con diferentes nombres, diferentes denominaciones, diferentes religiones. Y la palabra nada más nos habla de una sola iglesia. De una iglesia que es el cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros. Cada quien tiene una cosa que hacer, se encarga de algo, pero es un solo cuerpo. Y la cabeza de esa iglesia es Cristo. Y la cabeza de Cristo es nuestro Padre Celestial. Esa es la línea también de la iglesia, amado oyente. ¿Sí? Y nosotros nos ponemos celosos, nos molestamos, nos enojamos, porque es que aquel es de tal religión, de tal denominación. Y nosotros no nos juntamos con aquel, separados, yo por acá, ustedes por allá y nos vamos. Hay eventos en los que invitamos, convocamos y no van, no apoyan, no asisten. La Biblia, la palabra de Dios es una sola. En diferentes idiomas, en todos los idiomas, lenguas que hay. Y los que falten todavía se va a traducir o se están traduciendo. Pero es una sola Biblia, un solo Dios. Esta Biblia nos enseña que hay un solo Dios. No hay un Dios para cada denominación, para cada religión. Es un solo Dios. Y si hay un solo Dios y en el nombre de ese Dios bendecimos, en ese Dios que hemos creído, ¿por qué no nos podemos juntar? ¿Por qué no nos podemos llevar? ¿Por qué no nos podemos abrazar? Porque no estamos, a lo mejor nada más estamos escuchando y leyendo la palabra de Dios. No la estamos discerniendo, no la estamos escudriñando. Porque no estamos buscando las cosas de lo alto. ¿Sí? ¿Por qué? Como nos dice aquí el versículo 20, ¿sí?
¿Por qué no estamos todavía crucificados juntamente con Cristo? Porque todavía seguimos viviendo nosotros. Y esta palabra que dice aquí, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, todavía no está en nosotros. Todavía no es una realidad viva en cada una de nosotros. Todavía el ego, la vanidad, la soberbia, el orgullo en cada uno de nosotros todavía está por encima de Cristo. Sí, lo conocemos, hemos creído, vamos, caminamos. Pero, ¿qué pasa? Al final siempre hay detalles. Tenemos entonces que entender, que reflexionar esto, amados oyentes. Tenemos que empezar a entender, tenemos que empezar a orar, a doblegar, a entregar nuestra voluntad, nuestro libre albedrío al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestro libre albedrío a la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Pidiéndole guianza y dirección a Dios, que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Y eso es a través de la oración, a través del ayuno, someternos, ser humildes y dejar de querer ser nosotros y que ya no vivamos nosotros. Ese nivel, amados hermanos, sería muy hermoso que lo tuviéramos todos. Que ya no vivamos nosotros. Ya no vivir nosotros es someternos totalmente a Cristo. Voluntad y libre albedrío. Recordemos que en el Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo dijo: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Rescindir, prescindir de todo. Hasta de la vida si es necesario por predicar el Evangelio. Estar dispuesto a eso. Estar dispuesto a ir a orar a las 12 de la noche, 1 de la mañana por un enfermo. Por ir a predicar el Evangelio a lugares donde vayas, aunque no haya comida, no haya bebida, aunque no haya agua potable, no haya luz. En Chiapas hay muchos lugares donde hay necesidad de predicar el Evangelio. Lugares en los que hay que caminar porque no se puede llegar en carrito. Quizás en caballo. Y si no a pie, caminar 2, 3 horas, subidas, bajadas, para llegar allá a un pueblito donde hay 15, 18, 20, 25, 30 personas, 5 familias. No hay luz, no hay baño, no hay agua potable. Beber agua del río y comer hojas, lo que se siembra, maíz quizás, hortalizas. Entonces, si nosotros ya no vivimos y vive Cristo en nosotros, nosotros iríamos, buscaríamos, pediríamos. No es necesario que te envíen. El amor de Dios en ti te haría buscar. Ahorita, con el Google, aquí en los teléfonos, es fácil, te metes Chiapas, lugares más alejados, más recónditos, y te van a aparecer un montón. Elige uno en el nombre de Jesús y proponte en tu corazón, dejándote guiar y enseñar, direccionar por Dios. Y di: voy a empezar mi verdadero servicio a Dios. Voy a empezar a depender de Dios. Voy a llevar, lo que pueda cargar, y me voy a ir. Si trabajas, tienes vacaciones, aprovéchalas, no todas quizás, pero un fin de semana, 3 días, viernes, sábado, domingo, o toda una semana, de lunes a domingo. ¿Sí? Tus vacaciones son 15 días. Ve, aprovecha una semana y ve a pregonar el Evangelio a un lugar alejado de estos. Lleva tus provisiones para lo que te alcance, principalmente tu espada, la Biblia, y decídete ir. Y vas a ver qué hermoso. Después de que tengas esa experiencia, no la vas a querer dejar. Te lo digo por experiencia propia. No vas a querer dejar de ir. Vas a querer seguir yendo, y después de hacer tu trabajo en ese lugar y dejar un representante, vas a ir a otro, porque de ahí van a quedar otros alrededor, y te vas a ir a otro, y después a otro, y después a otro. Déjate usar por Dios de esa manera. Créelo. Es tan hermoso, es tan gozoso. Yo aquí donde te estoy hablando, de donde te estoy diciendo, siento ese ánimo, esas ganas de seguir haciendo eso, de ir. Es tan hermoso viajar, conocer esos climas de allá frescos, que llueve, que vas y no puedes regresar el mismo día, que el clima te detiene.
Pero allá sigues hablando, predicando, platicando con esas personas, enseñándoles, hablándoles más de la palabra de Dios. Allí con un café, con una tortilla, con unas pocas galletas, pero deleitándote, enseñando la palabra de Dios. Amado hermano, aquí estamos en la gloria. Tenemos todo. Y a veces si no vamos en el carro, no vamos a ningún lado. Si no nos dan de comer, no vamos a ningún lado. ¿Qué dijo Jesús a la edad de 12 años? ¿Que no sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Y los negocios de su Padre era estar aprendiendo y enseñando de la palabra de Dios. Estaba él hablando, platicando con los maestros, con los doctores de la ley en la sinagoga, en el templo. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a aprender más, a avanzar más, a obtener mayor conocimiento, sabiduría de la palabra de Dios? ¿Cuánto, amado oyente? Dedicamos mucho más tiempo a otras cosas que a Dios, a los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces te has expresado de esa manera diciendo, permítame, me voy porque en los negocios de mi Padre tengo que estar? Tengo que ir a visitar a una persona, a un enfermo, a orar por un enfermo. ¿Cuánto hemos dicho así? ¿Cuánto lo hemos hecho? Estar en los negocios de nuestro Padre. Dedicamos más tiempo a estar en los otros negocios, en otras actividades, que en los negocios de nuestro Padre Celestial. Amados oyentes, hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer todavía. Bastante. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos avanzar? ¿Hasta dónde queremos nosotros? ¿Qué nivel queremos alcanzar? Recordemos la vida de los apóstoles. También caminaron para predicar el Evangelio. Una vida cristiana hermosa como la de Pablo, como la de Pedro, como la de todos los apóstoles. Y muchas personas todavía, muchos hijos de Dios de nuestras épocas, de épocas pasadas, de años anteriores, ¿sí? Por allí hubo una generación que se le llamó los generales de Dios. Gente dedicada, entregada, evangelistas, que iban a naciones, a pueblos, a lugares, que predicaron el Evangelio por infinidad de días, de tiempo. Se dedicaron a escudriñar las Escrituras, a discernir las Escrituras con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fueron y pregonaron el Evangelio a todas las naciones. Muchas almas, muchas personas vinieron a los pies de Cristo por ellos. Evangelistas internacionales. Uno de ellos, de los que más recuerdo, Billy Graham, de Carolina del Norte, Estados Unidos. Un gran evangelista internacional, amados oyentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer igual en nuestras vidas, buscar. Jesús dejó huella, nos dejó ejemplo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tratar de dejar huella en el ministerio. Tenemos que tratar de dejar huella en nuestra vida de fe para otros. Tenemos que enseñar a otros, guiar a otros de la misma manera. ¿Para qué? Porque de eso se trata. De que dejemos huella para que otros vayan y sigan también. Vayan de esa manera avanzando, buscando, amados oyentes. Vamos a un corte comercial y regresamos para finalizar con nuestro programa. Continuamos entonces, amados oyentes. Nuestra comunión entonces debe ser con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, unos con otros, en el Evangelio, en las necesidades de los santos y en los sufrimientos del Señor. En la vida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su naturaleza, en su servicio, en su sufrimiento, en su muerte, pero también en su gloria, que es a donde, si permanecemos, vamos nosotros a poder estar. Leamos la última cita en Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Allí nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué tenemos entonces? Que tenemos que dejar el pecado y debemos de consagrarnos plenamente al servicio y a la vida en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos nosotros entonces participar, ¿sí?, de todas esas cosas preciosas y grandísimas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, para que podamos disfrutarlas, para que podamos llegar también a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es ser salvos, alcanzar salvación y vida eterna, para estar allá en glorificación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias y bendecimos las vidas de los que nos mandaron mensaje: Alejandra Jiménez, el pastor José Luis Hernández Regil, la hermana Carmita Jiménez Salvador, ¿sí? Y bendecimos sus vidas y bendigo la vida de todos y cada uno de ustedes, amados oyentes. Vamos a concluir, vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, Dios de la gloria, gracias te damos por este tiempo que nos permitiste estar aquí en este canal, Señor, para una vez más poder discernir y aprender más de tu sagrada y bendita palabra. Bendigo tu palabra en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que quede sembrada en el corazón y en la mente de cada uno de los que han escuchado, Señor, y que traiga el fruto para el que tú la has enviado, amado Dios. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos amén y amén. Estamos despedidos, amada audiencia, y estamos por aquí el próximo martes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.